Bueno, hoy vamos a comenzar a describir la anatomía del abdomen. El abdomen, que es el segmento que se encuentra entre el tórax y la pelvis. Esta cavidad abdominal se subdivide en un contenido, lo que está dentro de la cavidad abdominal, y en un continente, que son sus paredes. Y las paredes del abdomen, tenemos una pared anterior, que es músculo aponeurótica. En esta pared anterior o anterolateral vamos a encontrar músculos y aponeurosis, que vamos a ir describiendo. Las paredes laterales también son músculos aponeuróticas. La pared posterior, donde se encuentra la columna vertebral lumbar. La pared superior es donde encontramos el músculo diafragma, y la pared inferior se comunica con la cavidad pélvica. Existe una división topográfica que nos ayuda a identificar inclusive diversas patologías, diversas enfermedades, porque nos proyecta los órganos sobre unas líneas que nosotros trazamos en la pared abdominal anterior sobre todo. Veamos esta imagen. Existen dos líneas verticales, una derecha y otra izquierda, con las letras A y B, que vienen de la parte media de la clavícula, son las líneas medios-claviculares, y se continúan hacia abajo y terminan en la parte media de la región inguinal, tanto a la derecha como a la izquierda. Y existen dos líneas transversales que dividen o que se encuentran, una superior con la letra C, que pasa por el borde inferior de las últimas costillas, y la otra línea transversal pasa por el borde superior del hueso ilíaco. El borde superior del hueso ilíaco se llama cresta ilíaca. Entonces une prácticamente las dos crestas ilíacas. Por la existencia de esas dos líneas verticales y horizontales, son líneas imaginarias, dividimos a la pared abdominal anterior topográficamente en 9 cuadrantes. Ya en la imagen de la derecha tenemos 3 cuadrantes superiores y 3 cuadrantes inferiores, que son los más importantes. Los otros cuadrantes medios, donde se encuentran el flanco o vacío derecho y el flanco vacío izquierdo, son menos importantes. Los cuadrantes superiores se encuentran en una región, se llama región supramesocólica. En esa región supramesocólica encontramos el hipocondrio derecho. El hipocondrio derecho, o también llamado espacio subfrénico o espacio hepático, porque ahí encontramos al hígado. En el lado izquierdo se encuentra el hipocondrio izquierdo o espacio subfrénico izquierdo o gastroesplácnico. Ahí encontramos al estómago, al vaso y a la cola del páncreas. Y en la parte media se encuentra el epigastrio o región celíaca. Encontramos el plexo celíaco y el lóbulo izquierdo, sobre todo el lóbulo izquierdo del hígado. En la parte inferior existe la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. La fosa ilíaca derecha o región inguinal derecha, ahí encontramos el ciego y el apéndice y el colon ascendente, que llega hasta el flanco derecho. En esta fosa ilíaca derecha también encontramos en la mujer los ovarios, la parte externa de las trompas uterinas. Entonces, las apendicitis muchas veces que pueden aparecer, el dolor es localizado a nivel de la fosa ilíaca derecha. Inclusive podemos identificar con diferentes puntos, el punto de Matt-Burney, por ejemplo. Si trazamos una línea desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior, vamos a encontrar el punto de Matt-Burney, donde nosotros podemos hacer una palpación, una maniobra, y vamos a ver el dolor, o vamos a identificar el dolor en la fosa ilíaca derecha.
Ya en la fosa ilíaca izquierda se encuentra el colon descendente y el colon sigmoide. La continuación del colon descendente es el colon sigmoides. Y en el hipogastrio vamos a encontrar sobre todo las asas intestinales. Las asas intestinales del intestino delgado. Y aquí los flancos o vacíos izquierdo y derecho, prácticamente a la parte inicial del colon transverso. En el mesogastrio vamos a encontrar el colon transverso, pero los flancos no tienen nada más, ¿no? Por eso se llaman flancos o vacíos izquierdos y derechos. Entonces la topografía de esta región, la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda y el hipogastrio forma la región inframesocólica. La región supramesocólica, el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Y existe la pared abdominal, que la vamos a identificar, pared abdominal anterior, posterior, superior, inferior y laterales. ¿Qué vamos a encontrar en la pared abdominal? La pared abdominal, primero, que es músculo aponeurótica y cutánea prácticamente, porque si vamos de la superficie a la profundidad identificando las capas que presenta la pared abdominal anterior, tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, que es la grasa, la aponeurosis de los músculos, la capa muscular, y luego viene una aponeurosis que cubre la capa muscular en la parte posterior, y el peritoneo. El peritoneo es una capa que envuelve a las vísceras abdominales. Se divide en peritoneo visceral, que envuelve las vísceras, y parietal, que se encuentra en las paredes, tapizando las paredes del abdomen. La capa muscular, vamos a identificar músculos anchos y músculos rectos. Los músculos anchos del abdomen tenemos el músculo oblicuo mayor u oblicuo externo también llamado, el músculo oblicuo menor u oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Y los músculos rectos son el recto anterior y el músculo piramidal. Cada uno de estos músculos va a tener un origen, una inserción. Son amplias las inserciones de estos músculos, pero vamos a ir identificando. Veamos entonces aquí en la imagen la pared abdominal anterior. Entonces, ya vemos el músculo recto de un lado. Aquí detrás de esta aponeurosis vamos a encontrar otro músculo, el músculo recto del otro lado. En la parte inferior el músculo piramidal. Y en la parte lateral los músculos anchos, el oblicuo mayor, oblicuo menor y el transverso del abdomen. Ya identificamos a los músculos, ¿no? Aquí vemos entonces músculos rectos. Los músculos rectos son uno izquierdo y otro derecho. Y ya vamos adelantando que en la parte media las aponeurosis de estos músculos, en realidad los músculos anchos del abdomen, los oblicuos y el transverso, cubren a estos músculos rectos anterior y posteriormente, formando la vaina de los músculos rectos. Y esa vaina o aponeurosis de estos músculos que cubren a los rectos van a formar en la línea media lo que se llama la línea alba o línea blanca. En realidad está uniendo esa línea alba los dos músculos rectos en la parte media. Y vean, esta línea blanca viene de la apófisis sigmoides y termina en la parte inferior a nivel del pubis. Esa es la extensión de la línea alba, que es una cintilla aponeurótica y tiene esa coloración blanquecina. Por eso se llama línea alba. Lateralmente ya encontramos los músculos anchos del abdomen, que tienen esa disposición de sus fibras, son oblicuas, por eso se llaman músculos oblicuos. Uno es más superficial, uno es más externo, es el oblicuo externo, el otro es más profundo, está por detrás y por dentro del oblicuo externo, está el oblicuo interno,
y más profundamente el músculo transverso. Y si vemos nosotros las inserciones de estos músculos van a tener inserciones en el tórax, sobre todo en las costillas o en los cartílagos costales. Van a tener inserción, aquí hay una fascia, se llama fascia tóraco-lumbar, entre el tórax y la región lumbar, aquí en la parte posterior. Aquí se encuentra la cresta ilíaca, es el borde superior del hueso ilíaco. Vean que también llega hasta la cresta ilíaca. Aquí está la región inguinal, el ligamento inguinal que vamos a hablar con el conducto inguinal. Y aquí está el pubis y la sínfisis púbica, que prácticamente es dependiente del hueso ilíaco también. Una parte del hueso ilíaco se llama pubis y la unión de los dos pubis forman la sínfisis púbica. Entonces, cuando estemos hablando de las inserciones de estos músculos, vamos a hablar de inserciones torácicas, inserciones en la cresta ilíaca, inserciones en el ligamento inguinal, inserciones en el pubis y las inserciones que tienen en la línea alba. En la línea alba o en la línea media son las aponeurosis de estos músculos los que se insertan, ¿ya? No es la parte muscular, es la aponeurosis de los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso que están terminando a nivel de la región, no, de la línea media, ¿no? Formando la línea alba. Entonces, vean ustedes, en general, los músculos anchos y los músculos rectos del abdomen. Entonces el oblicuo mayor u oblicuo externo ya lo identificamos, es el más externo de estos músculos, donde es el origen prácticamente del músculo oblicuo mayor. Va a tener un origen a nivel de las costillas, en la quinta costilla, o perdón, en las 7 últimas costillas, a manera de dientes de un serrucho, ¿no? Son así las inserciones del músculo oblicuo, ¿no? Oblicuo externo, en las últimas 7 costillas. Luego se dirige hacia abajo y va a venir a la cresta ilíaca también a insertarse. La cresta ilíaca la dividimos en 3 cuartos anteriores y un cuarto posterior. Los 3 cuartos anteriores tienen un labio externo, un intersticio y un labio interno. Precisamente el oblicuo externo se va a insertar en el labio externo de la cresta ilíaca. Luego, este músculo oblicuo externo se dirige hacia abajo y a su aponeurosis, la aponeurosis del oblicuo externo. Se dirige hacia abajo y cuando llega a la región inguinal, este músculo oblicuo externo se va a dividir en 3 pilares. En 3 pilares. Un pilar lateral, que se inserta en el tubérculo del pubis, un pilar medial que se entrecruza en la línea media, cruza al lado opuesto y termina en el tubérculo del pubis opuesto, y un pilar posterior. El pilar posterior también se llama ligamento de Coles o ligamento reflejo. Cruza también la línea media y se inserta en el pubis y en el tubérculo del pubis y pecten del pubis. Inclusive a ese nivel se une con el ligamento lagunar. Lo importante es que entre el pilar medial y el pilar lateral, o el pilar externo o pilar interno, se forma el orificio del anillo inguinal superficial. Entonces, el origen de la región del músculo oblicuo mayor u oblicuo externo en las costillas, en las 7 u 8 últimas costillas, cresta ilíaca, en la región del pubis, formando los pilares los pilares interno, externo y el pilar posterior. Y en la línea media va a cubrir prácticamente este músculo,
toda la extensión del músculo recto. Toda la extensión del músculo recto en la parte anterior. El músculo recto es cubierto por estas aponeurosis, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Pero la aponeurosis del músculo oblicuo externo cubre la parte anterior del músculo recto. La parte posterior solo está cubriendo esta aponeurosis los 2/3 superiores del músculo recto. Ya el tercio inferior no la cubre, no cubre la aponeurosis del oblicuo. Entonces aquí en la cresta ilíaca, en el labio externo de la cresta ilíaca, forma en la parte media la línea alba, ¿no? Está inervado por el nervio tóraco abdominal. Ese es el músculo oblicuo externo u oblicuo mayor. Después vamos a ver que forma parte de un triángulo, el triángulo de Petit, que lo vamos a ver más adelante. El oblicuo menor está por dentro y por detrás del músculo oblicuo mayor. El oblicuo menor u oblicuo interno también tiene origen en las costillas, en la fascia toracolumbar, en la cresta ilíaca, en la parte posterior también a nivel de las vértebras y termina a nivel del pubis y en la línea alba. Veamos el origen del oblicuo interno a nivel del tórax. El oblicuo interno va a insertarse a nivel de las costillas. El origen en las últimas costillas prácticamente, en las 4 últimos cartílagos costales. Como vemos aquí, los 4 últimos cartílagos costales. Se dirigen hacia abajo oblicuamente sus fibras. Van a ir a la parte posterior también en este músculo, en la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar también. Eso en la parte posterior. En la fascia toracolumbar y a nivel de la cresta ilíaca se va a insertar a nivel del intersticio de la cresta ilíaca. En los 3/4 anteriores, pero en el intersticio de la cresta ilíaca. Ya en la parte inferior, este músculo se va a unir al músculo transverso para formar el tendón conjunto o la hoz inguinal. Y entre ambos, el tendón conjunto o hoz inguinal van a terminar en el pubis, en la sínfisis del pubis y en el pecten del pubis. Y en la línea media es la aponeurosis que va a ir a terminar en la línea media. Pero va a tener un comportamiento diferente a la aponeurosis del oblicuo externo. En los 3/4 superiores, la aponeurosis del oblicuo interno presenta una hoja anterior que se une a la aponeurosis del oblicuo externo y cubre la parte anterior de los músculos rectos. Y en la parte posterior existe la hoja posterior del oblicuo interno que se une a la aponeurosis del músculo transverso. Eso en los 3/4 superiores. En el tercio inferior, del músculo recto, la aponeurosis del músculo oblicuo menor pasa por delante en su totalidad, uniéndose con la aponeurosis del oblicuo mayor y no pasa por detrás. No pasa por detrás, solo cubre la parte anterior. Entonces, esa es la inserción del músculo oblicuo menor. Y el músculo transverso del abdomen. El músculo transverso del abdomen también es el más profundo, tiene inserciones costales a nivel del tórax, tiene inserciones a nivel de la cresta ilíaca, en la parte inferior a nivel del pubis y en la línea media. Ya sabemos que en la línea media son las aponeurosis que se insertan, no en los músculos. Las aponeurosis de los músculos, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso, que van a formar la vaina de los rectos y la línea alba.
en la línea media, ¿no? En la parte media. Entonces el músculo transverso va a tener unas inserciones a nivel de las costillas, en las 6 últimas costillas. En la séptima costilla, a nivel en la séptima y octava costilla, en los cartílagos costales, es la inserción del músculo transverso, en los cartílagos costales. En la novena costilla, en el cartílago costal y en la parte ósea de la costilla. Y en la décima, en la 11 y en la 12 costilla, la inserción del músculo transverso es a nivel de la parte ósea, es en la costilla, ¿no? No en el cartílago costal. Luego a nivel de la cresta ilíaca se va a insertar en el labio interno de la cresta ilíaca. Entonces recuerdan que la hemos dividido, la cresta ilíaca, los 3/4 anteriores, en labio externo para el oblicuo externo, en el intersticio para el oblicuo interno y el labio interno para el músculo transverso. En la parte inferior, recordemos que se va a unir al músculo oblicuo interno y va a formar la hoz inguinal o tendón conjunto. Y aquí, en la línea media, ¿cómo va a terminar en la línea media? Con su aponeurosis, ¿no? No es la parte muscular, es la aponeurosis del transverso. Pero también vamos a dividirlo al músculo recto en 2/3 superiores y 1/3 inferior. ¿Cómo se comporta la aponeurosis del músculo transverso en el tercio superior? Cubre la parte posterior del músculo recto. Pero en el tercio inferior ya no se llama aponeurosis de transverso, se va a formar la fascia transversalis, que es dependencia también del músculo transverso del abdomen. Pero ya no es aponeurosis, se llama fascia transversalis, que va a cubrir la parte posterior del tercio inferior del músculo recto. Y es así como se comportan las aponeurosis de los músculos anchos del abdomen a nivel cuando llegan a los músculos rectos del abdomen. Importante que la parte superior de la aponeurosis, en la parte superior y posterior de estas aponeurosis de estos músculos anchos, es tendinosa. Inclusive va a formar en la unión de sus 2/3 superiores con su tercio inferior un arco de concavidad inferior llamado arco de Douglas o línea arqueada. Es el límite de esas dos porciones, ¿no? Una porción tendinosa, las aponeurosis forman una porción tendinosa en la parte superior, con el arco formando el arco de Douglas, y en la parte inferior esa aponeurosis, en realidad la fascia transversal, va a formar una capa celular, ¿no? Una capa celular. El músculo transverso en la parte inferior se va a continuar con el músculo oblicuo interno, ¿no? Para formar la hoz inguinal. Y luego tenemos el músculo recto del abdomen. Músculos rectos son dos, el recto anterior y el músculo piramidal, que lo tenemos aquí pequeñito, que es inconstante. Ese músculo piramidal se origina en el pubis y termina en la línea alba. Nada más, es pequeñito, es inconstante. Pero si este músculo, el músculo recto del abdomen, un músculo largo, hay uno izquierdo y otro derecho, donde se va a originar a nivel del tórax, en la quinta costilla y en el quinto, sexto y séptimo cartílago costal. Desde allí se dirige hacia abajo, va a formar una serie de intersecciones tendinosas este músculo. Y va a ir a terminar a nivel del pubis. Pero ¿cómo termina a nivel del pubis? Va a formar dos fascículos.
este músculo. Un fascículo externo denominado ligamento de Coles, ligamento de Henle, es el fascículo externo de este músculo. Y prácticamente este fascículo externo o ligamento de Henle va a ir a terminar a nivel del tubérculo del pubis y pecten del pubis. Y el fascículo medio, porque se está dividiendo a nivel del pubis en dos fascículos, este recto, fascículo externo o ligamento de Henle, y el fascículo interno que cruza al lado opuesto, para terminar también en el tubérculo del pubis y en el pecten del pubis. Estos dos músculos rectos se unen en la línea media por su vaina en la parte interna, ¿no? Es la línea alba o línea blanca. Vean aquí el músculo recto del abdomen, del lado izquierdo, el otro recto del abdomen, y vemos las intersecciones tendinosas que presentan estos músculos, ¿no? Y aquí en las partes laterales ya se encuentran los músculos oblicuos, ¿no? Oblicuo externo, oblicuo interno y más profundamente el músculo transverso del abdomen. Y es así, haciendo estas abdominales, llevando el tronco hacia adelante, ganamos, ¿no? Fortalecemos los músculos rectos. Y lateralmente fortalecemos los músculos anchos del abdomen. Entonces aquí en la parte anterior, los músculos rectos están envueltos por la aponeurosis de los músculos anchos y van a formar lo que se denomina la vaina del recto. La vaina del recto que se une en la línea media para formar la línea media, ¿no? La línea media. Ya sabemos que la línea arqueada o arco de Douglas, el límite inferior del músculo transverso, ¿no? Porque ya por debajo del arco de Douglas ya se encuentran las fascias transversales. Por encima del arco de Douglas es la aponeurosis del músculo transverso y el músculo transverso, ¿no? Ese es el comportamiento de las aponeurosis en los 2/3 superiores. Estamos viendo la imagen superior en los 2/3 superiores del recto y el comportamiento de la aponeurosis en el tercio inferior del músculo recto. En el tercio superior, por delante del músculo recto del abdomen, encontramos la aponeurosis del oblicuo externo y la hoja anterior del oblicuo interno. Y por detrás encontramos la aponeurosis del músculo transverso y la hoja posterior del oblicuo interno. Es el oblicuo interno que se está dividiendo en dos hojas. Eso es en los 2/3 superiores, el comportamiento de esa aponeurosis en los 2/3 superiores del músculo recto. Y en la línea y van a formar en la parte media, en la línea sagital, la línea alba o línea blanca, ¿no? Ya en el tercio inferior, las aponeurosis, este es el músculo recto, las aponeurosis de los músculos oblicuo externo y del músculo oblicuo interno pasan por delante del músculo recto. Y por detrás solo pasan las fascias transversales, por detrás del músculo recto, ya en el tercio inferior del abdomen. Ese es el comportamiento de las aponeurosis, ¿no? Y van a formar también la línea alba, ¿no? Entonces aquí está la parte muscular, oblicuo externo, oblicuo interno y el músculo transverso. Igual en la parte superior, oblicuo externo, oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Aquí de nuevo es lo mismo que hemos hablado en la anterior imagen.
En la parte superior, el comportamiento de las aponeurosis, y en la parte inferior, el comportamiento también de las aponeurosis. Aponeurosis de los músculos anchos, ¿no? Y existe una serie de dependencias, principalmente de las aponeurosis de estos músculos. Van a formar una serie de ligamentos. Entonces, estas aponeurosis de estos músculos van a formar, por ejemplo, el ligamento inguinal. El ligamento inguinal. Identificamos aquí el ligamento inguinal. Ese es el ligamento inguinal. Es un ligamento que va de la espina ilíaca anterosuperior, que se encuentra en el borde anterior del hueso ilíaco. Esto es el borde anterior del hueso ilíaco. Y en la parte superior, la espina ilíaca anterosuperior. Y va a ir a terminar a nivel del tubérculo del pubis. Algunas fibras van a terminar en el pecten del pubis. Las fibras que terminan en el pecten del pubis reciben otro nombre. Ya se llaman ligamento lagunar. Ligamento lagunar. Y otras fibras que terminan también en el pecten del pubis se unen a la aponeurosis de otro músculo, del músculo pectíneo, para formar el ligamento pectíneo. Eso en relación al ligamento inguinal. Existe un tracto que se llama tracto iliopúbico o cintilla de Thomson, que también se origina en la espina ilíaca anterosuperior y va a ir a terminar a nivel del pubis. A nivel del pubis. En el tubérculo del pubis o espina del pubis. Y existe este ligamento que se llama ligamento interfoveolar. Todos estos ligamentos que estamos hablando son dependencia de músculo, ¿no? Dependencia de músculo. Por ejemplo, este ligamento interfoveolar nace en la línea arqueada o arco de Douglas y se extiende a las fascias transversales. Rodea prácticamente estructuras como la vena testicular y el conducto deferente, y va a ir a terminar a nivel de las fascias transversales. Es una dependencia, este ligamento interfoveolar, dependencia del músculo transverso. Existe también línea de ligamento intercolumnar, o fibras intercrurales o fibras arciformes. Son fibras tendinosas del músculo oblicuo externo, dependencia del músculo oblicuo externo. Van desde la espina ilíaca anterosuperior, del ligamento inguinal, y terminan uniéndose a la aponeurosis del oblicuo externo. Esas son las fibras arciformes. ¿Cuál es la acción de estos músculos? La acción de estos músculos es de compresión de las vísceras. Por ejemplo, en el momento del vómito, de la defecación, de la micción, en el momento del parto, comprime las vísceras, ¿no? Hay un aumento de la presión en la cavidad abdominal. Principalmente por la acción del músculo oblicuo interno, oblicuo externo y de los músculos rectos. Ya el músculo transverso es un músculo expirador, al igual que los otros músculos también, ¿no? Músculos que ayudan a la expiración, a la eliminación del aire, ¿no? Y existe una región en la parte inferior del abdomen que se llama conducto inguinal o región inguinal. El conducto inguinal lo vemos aquí en la región inguinal. Tiene de 3 a 5 centímetros de largo. Atraviesa la pared abdominal. Y tiene el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo en la mujer. Este conducto va a tener paredes.
4 paredes, anterior, posterior, superior e inferior, y 2 orificios, superficial y profundo. La pared anterior del conducto inguinal va a estar formada lateralmente por los 3 músculos anchos, por las aponeurosis de los 3 músculos anchos. El oblicuo externo, oblicuo interno y transverso, pero medialmente solo la aponeurosis del músculo oblicuo externo. La pared posterior, que es una región débil de la pared abdominal donde se forman las hernias inguinales, está formado por ligamentos reflejo, que es una dependencia del oblicuo externo. En realidad es el pilar posterior del oblicuo externo, ¿no? O ligamento de Coles, que termina en el tubérculo del pubis y en el pecten del pubis. También la hoz inguinal, que es la unión del músculo oblicuo interno y músculo transverso. Otra estructura es el ligamento de Henle, que forma la pared posterior, que es el fascículo externo del músculo recto, que termina en el tubérculo y en el pecten del pubis, y la fascia transversalis. Inclusive la fascia transversalis se imagina o se introduce al conducto inguinal y forma la fascia espermática interna. La pared superior va a estar constituida por la hoz inguinal y la pared inferior por el ligamento inguinal. Y existe un orificio superficial y un orificio profundo. El orificio superficial del conducto inguinal está formado por los pilares internos y externos de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen, que terminan en el tubérculo del pubis, ¿no? El extremo superior o la parte superior de este orificio inguinal superficial es redondeado por las fibras intercolumnares del oblicuo externo. Y el orificio profundo, que es peritoneal, es interno, el orificio superficial es externo. El orificio profundo o interno formada por las fascias transversales, el ligamento interfoveolar y el ligamento inguinal. Y el peritoneo es que lo cubre, ¿no? Y el contenido del conducto inguinal en el hombre es el cordón espermático y en la mujer es el ligamento redondo. En el hombre acompañado por la arteria cremasteriana del músculo cremaster. Y tanto en la mujer como en el hombre por ramas genitales de los nervios iliohipogástrico, ilioinguinal y el génito femoral, por ramos del génito femoral. La pared superior del abdomen está formada por un músculo, que es el músculo diafragma. Este músculo diafragma tiene 2 porciones, una porción tendinosa que es central y una porción periférica que es muscular. La porción central o tendinosa, llamado centro tendinoso o centro frénico, tiene la forma de una hoja de un trébol, tiene un foliolo anterior, un foliolo izquierdo y un foliolo derecho. El foliolo derecho, el foliolo anterior y el derecho son mayores, el foliolo izquierdo es menor. En este foliolo anterior es donde se asienta prácticamente o se relaciona con la cara posterior e inferior del corazón. A esto se llama centro frénico o espejo de Van Helmont. Ese es el foliolo anterior del centro frénico. Y tiene una porción periférica. La porción periférica va a tener inserciones costales, las costillas, inserciones vertebrales en la región lumbar y inserciones esternales. En el esternón, ¿en qué parte del esternón se va a insertar el diafragma? En la apófisis sigmoide.
¿Y la porción costal en qué costilla? En la cara interna de las 6 últimas costillas. Y la porción lumbar va a tener un pilar derecho y un pilar izquierdo. El pilar derecho se va a insertar en los cuerpos vertebrales, el lumbar 1 y lumbar 2 y lumbar 3. Ese es el pilar derecho. Y en el disco intervertebral que separa la lumbar 2 y lumbar 3. El pilar izquierdo solo en la lumbar 2 y en el disco intervertebral que está por debajo de la lumbar 2. Entre estos pilares se forman orificios. Tenemos el orificio aórtico y el orificio esofágico. El orificio esofágico está anterior, se encuentra anterior, que da paso el orificio esofágico al esófago y a los nervios vagos o neumogástricos. Posteriormente se encuentra el orificio aórtico, que da paso a la arteria aorta. La arteria aorta que de aorta torácica se va a convertir en aorta abdominal cuando pasa este orificio del diafragma, juntamente con los nervios vagos. Luego se encuentra el orificio de la vena cava inferior. Esos son los 3 orificios más importantes, mayores prácticamente, porque hay otros orificios entre los pilares del diafragma, en la parte posterior, son los orificios accesorios. Estos orificios accesorios van a dar paso al nervio esplácnico mayor y al tronco simpático. Y hay un orificio accesorio común para el nervio esplácnico menor y venas lumbares ascendentes. Las venas lumbares que van a formar las venas ácigos en el lado derecho y las hemiácigos o accesorias en el lado izquierdo. El músculo diafragma es importante, es el músculo de la respiración, inervado por el nervio frénico. Entonces, si no tuviéramos el músculo diafragma, prácticamente no podríamos respirar y la persona con una parálisis del nervio frénico por un traumatismo, por ejemplo, a nivel de la región cervical, porque el nervio frénico se origina en el plexo cervical. Puede originar una parálisis del músculo diafragma, entonces necesita de aparato para respirar, ¿no? La persona. Aquí estamos volviendo a la pared abdominal anterior, ¿no? Con el conducto inguinal, con su orificio profundo, orificio superficial, ¿no? Ya la hemos nombrado, las paredes del conducto inguinal. Existe un triángulo, el triángulo de Hasselbalch, que está constituido por la arteria epigástrica inferior, por el borde lateral del músculo recto y por el ligamento inguinal. Eso se llama triángulo de Hasselbalch. Y la pared abdominal está irrigada por la arteria epigástrica superior, que es rama de la mamaria interna, y la arteria epigástrica inferior. Ambas se unen, ¿no? Por anastomosa, por inosculación o boca a boca a nivel del abdomen. Rama de la ilíaca externa, ¿no? Y la pared abdominal anterior está inervada por los nervios tóraco-abdominales, abdómino genital mayor y abdómino genital menor. Y existe la pared abdominal posterior. Hemos hablado de la anterior, donde están los músculos rectos y músculos anchos, de la superior, donde está el músculo diafragma, y ahora estamos en la parte posterior. La parte posterior que vamos a encontrar, las vértebras lumbares, las 5 vértebras lumbares, L1, L2, L3, L4 y L5, los discos intervertebrales que se encuentran entre las vértebras, músculo psoas, músculo cuadrado lumbar y músculo ilíaco. Ahí tenemos el músculo psoas ilíaco,
se origina, tiene dos porciones, una porción ilíaca y una porción psoas. La porción ilíaca se va a originar en la fosa ilíaca interna, que se encuentra en la cara interna del hueso ilíaco, por eso se llama porción ilíaca. En el labio interno de la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior y anteroinferior, y en el labio interno de ese espacio que hay entre las dos espinas. Y la porción psoas se va a originar de la apófisis transversa y cuerpos vertebrales de la región lumbar. Ambas porciones, porción ilíaca y porción psoas, van a ir a terminar a nivel del trocánter menor del fémur. Ese músculo así unido que termina en el trocánter menor es el flexor principal del muslo y del tronco, el músculo flexor. Existe el músculo psoas mayor que se origina en los discos y en las vértebras lumbares, discos intervertebrales y en los cuerpos de las vértebras lumbares. También termina en el trocánter menor. También es flexor, ¿no? Y hay un músculo que se llama músculo cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar tiene una porción costal, se inserta en la última costilla, costilla número 12. También tiene una inserción a nivel de la cresta ilíaca, pero en el cuarto posterior de la cresta ilíaca, porque recuerden que los 3/4 anteriores es para los músculos anchos del abdomen. En el cuarto posterior es el músculo cuadrado lumbar y dorsal ancho. Y también tiene una inserción a nivel de las apófisis transversa, de las vértebras lumbares. O apófisis costales también se denominan porque parecen costillas pequeñas estas apófisis transversas de las vértebras lumbares. La función del músculo cuadrado lumbar es flexión lateral del tronco, ¿no? Y existe una zona débil de la pared abdominal por donde pueden salir las hernias. Es decir, hernia es la salida del contenido abdominal, es decir, de las asas intestinales, del intestino a través de la pared abdominal. Y existen zonas débiles, por ejemplo, el conducto inguinal es una zona débil, la pared posterior del conducto inguinal. Y aquí hay un triángulo, se llama triángulo de Petit o triángulo lumbar inferior para otros autores. Está formado por el músculo dorsal ancho, por el músculo oblicuo externo y por la cresta ilíaca. En el fondo o el contenido, visualizamos en el fondo el músculo oblicuo interno. Ese es el triángulo de Petit. Repito, zona de hernias, ¿no? Existe otro triángulo que a veces se transforma en cuadrilátero. Es el triángulo de Grinfeld, formado superiormente por la última costilla, por el oblicuo menor y el músculo erector de la columna. El músculo oblicuo interno, el músculo erector y la última costilla. Ese es el triángulo de Grinfeld. Zona débil. Las débiles de la pared abdominal. Zonas débiles, por ejemplo, la región epigástrica, una zona débil, región hipogástrica, donde vemos las hernias, ¿no? Hernias epigástricas o hernias hipogástricas. Aquí en el triángulo de Petit, por ejemplo, una hernia, ¿no? Vean ustedes aquí la hernia inguinal, las asas intestinales saliendo a través de los orificios. El orificio viene del orificio profundo al orificio superficial, pasan por el conducto inguinal, inclusive puede llegar al escroto formando las hernias escrotales, ¿no? Como vemos aquí vemos la hernia inguinal y aquí vemos la hernia escrotal. Vean casi prácticamente todo el intestino a nivel del escroto, ¿no?
aquí en este niño, ¿no? Hernia inguinal y hernia escrotal. Es el intestino que se encuentra a nivel de esas regiones saliendo por el conducto inguinal. Muy bien, eso es el tema de hoy.